La última vez que la vi fue en el funeral de un tío lejano. Me saludó con un beso en la mejilla rápido, como si estuviera firmando un papel que no le interesaba. Pero este año, algo en mi corazón me dijo que aún podía intentar recuperar lo perdido. Quizá fuera ingenuidad, quizá necesidad, quizá el peso de la soledad. Llevaba noches enteras sentada frente al viejo escritorio de Ernesto, recordando cómo él solía decir: la familia es como el pan, si no se comparte se endurece, y ya no sirve. Esa frase me martillaba en la memoria, y yo pensaba en Mirta, en sus hijos, mis nietos, a quienes casi no conozco, y en todo lo que nos habíamos negado, mutuamente. Así que decidí dar el primer paso. No con palabras, porque a veces las palabras se desgastan, sino con un gesto que demostrara que, pese a los años, mi amor seguía intacto. Preparé un sobre blanco limpio con un lazo rojo discreto. Dentro coloqué el certificado de una cuenta de ahorro que había ido formando durante años 1200. 00 pesos mexicanos. No era herencia ni obligación. Era mi manera de decirle: hija, aquí tienes un futuro, una oportunidad y sobre todo una prueba de que siempre pensé en ti. Me imaginé la escena tantas veces, ella abriendo el sobre, quedándose en silencio, mirándome con lágrimas contenidas y diciendo, quizá entre sollozos: mamá, lo siento por todo. Yo la abrazaría, y en ese instante se borrarían los años de distancia. La tarde del 31 de diciembre, puse el sobre en mi bolso junto con un pañuelo bordado y una fotografía de Alonso que quería regalarle también. Encendí una veladora frente al retrato de Ernesto y murmuré: Ernesto, acompáñame. Dame valor para que Mirta me reciba con el corazón abierto. El aire frío se colaba por las ventanas, pero en mi pecho ardía la ilusión. Mientras me abrigaba con mi chal de lana, pensé que quizá la vida me estaba regalando una segunda oportunidad, la de no morir con la certeza de que mi hija me había borrado. Esa noche, mientras el reloj se acercaba a la medianoche y los fuegos artificiales ya resonaban a lo lejos, yo llevaba entre mis manos el regalo que podía cambiarlo todo. Tal vez esta vez, me dije con una ingenuidad casi infantil, vuelva a sentir que tengo una familia entera. A veces me sorprende pensar en todo lo que he caminado. Nací en Galicia, en un pueblo donde las montañas se funden con el mar y la lluvia golpea las ventanas como un visitante obstinado. Allí conocí a Ernesto, un joven ingeniero que soñaba con horizontes más amplios. No éramos ricos, apenas teníamos un puñado de ahorros y la voluntad de construir algo que fuera nuestro. México apareció en nuestras conversaciones como un susurro lejano, un país de colores vivos y de promesas. Fue Ernesto quien insistió: allí podremos levantar un futuro. Aquí solo heredaremos la rutina. En 1975, embarcamos hacia Veracruz con 2 maletas, un mapa doblado y la esperanza como brújula. Al principio nada fue fácil. Vivimos en cuartos rentados, hicimos trabajos pequeños y más de una vez pensé en volver atrás. Pero Ernesto tenía un talento que no podía negarse: la paciencia para ver oportunidades donde otros solo veían ruinas. Compramos una casa vieja en San Miguel de Allende, la restauramos con nuestras manos y pronto alguien nos preguntó si podían hospedarse allí por unos días. Sin darnos cuenta, acabábamos de abrir el camino a nuestro primer pequeño hotel. De aquel hotelito nacieron otros proyectos. Ernesto se adentró en el negocio inmobiliario comprando y renovando propiedades. Yo aprendí a llevar las cuentas, a recibir huéspedes, a ser anfitriona de un sueño compartido. Con el tiempo dejamos de ser inmigrantes inseguros para convertirnos en parte del tejido de Querétaro y de San Miguel. No fue riqueza inmediata, pero sí estabilidad, y con ella llegaron nuestros hijos primero, Alonso, y 3 años después, Mirta. Alonso creció con la calma de su padre. Tenía un modo de mirar que parecía medirlo todo antes de hablar, como si las palabras fueran monedas que no debía gastar en vano. Mirta, en cambio, fue pura intensidad desde el principio, risa escandalosa, preguntas sin fin,
un carácter que buscaba siempre la última palabra. Entre ellos había cariño, sí, pero también competencia. Alonso quería complacer. Mirta quería ganar. Recuerdo una escena sencilla cuando aún eran niños. Alonso se sentaba conmigo a leer los libros de contabilidad, curioso por entender los números. Mirta entraba corriendo, arrebataba el lápiz de su hermano y decía: «Yo también puedo hacerlo, pero mejor». Yo sonreía pensando que aquella ambición la llevaría lejos. Nunca imaginé que también cavaría la distancia entre nosotras. Los años pasaron, el hotel creció, los negocios florecieron. Parecía que todo estaba en equilibrio. Hasta aquella llamada. Una tarde Alonso tomó su coche para visitar a un amigo en Celaya. No volvió. Un tráiler, la carretera mojada un instante. Tenía 42 años, una vida entera por delante, y en un parpadeo se convirtió en mi primera gran ausencia. El día del funeral. Mirta se sentó a mi lado con el rostro endurecido. Yo lloraba desconsolada, incapaz de aceptar la realidad, y ella me tomó la mano, pero su mirada era distinta, rígida, casi enojada. Desde entonces la reconocí menos como hija y más como una mujer distante. Creo que en su dolor me culpó de algo. Quizá de haber querido tanto a Alonso, de haberlo acercado demasiado a los negocios de su padre, de haber depositado en él expectativas que ella interpretaba como sombra. Nunca lo hablamos, pero la herida quedó abierta. Los meses posteriores fueron un desierto. Yo buscaba a Mirta en cada gesto, quería que nos sostuviéramos mutuamente, pero ella se apartó sumergida en sus estudios y en una vida que ya no me incluía. Me hablaba con frases breves, y pronto la costumbre del silencio se volvió costra. Esa fue la primera gran grieta en mi vida. No la del dinero ni la del matrimonio, esas cosas se reparan, sino la grieta de la sangre, la que divide a madre e hija. Desde la muerte de Alonso, Mirta y yo, nunca volvimos a ser iguales. Hoy, mientras guardo en mi bolso el sobre con el regalo que pienso entregarle, siento el peso de aquella memoria. Quizá todo lo que hago ahora, este intento desesperado por acercarme, sea solo una manera de cerrar un duelo que nunca terminó. Si pienso en el verdadero origen de mi distancia con Mirta, no puedo dejar de mencionar a Octavio. Mi yerno llegó a nuestra vida con un traje impecable y una sonrisa medida de esas que parecen dibujadas con regla. Abogado de renombre en Querétaro, conocía de memoria cada grieta de la ley y cada resquicio donde colar su conveniencia. Desde el principio me pareció un hombre frío calculador. Ernesto solía decir: el exceso de cortesía a veces es solo un disfraz. Y Octavio era la cortesía misma. Al principio se mostró atento. Me llamaba Doña Leo con un respeto que parecía sincero. Pero pronto entendí que detrás de esa formalidad había otra intención: controlar. Sus frases siempre sonaban suaves, pero estaban cargadas de órdenes veladas. Recuerdo una en particular. «Doña Leo, usted debería firmar estos papeles. Así todo queda más práctico». Lo decía como si se preocupara por mí, pero en realidad lo que buscaba era meter sus manos en lo que Ernesto y yo habíamos construido con sudor. Mirta, enamorada y confiada, lo escuchaba todo. Y poco a poco, sin darse cuenta, fue dejándose aislar de mí. Si yo llamaba para invitarla a comer, Octavio contestaba: «Justo está ocupada, suegra, pero le mando un abrazo». Si intentaba organizar una cena, él respondía que los niños tenían demasiadas actividades. Era como un muro de concreto entre madre e hija, levantado ladrillo a ladrillo con paciencia y frialdad. El tiempo me fuese enseñando a leerlo. Nunca levantó la voz, jamás discutió de frente. Su estrategia era otra: sembrar dudas, sugerir que yo era anticuada, que mis métodos estaban pasados de moda, que mi manera de administrar el hotel o las cuentas ya no tenía lugar en un mundo moderno. Y Mirta, que siempre quiso ser vista como práctica y moderna, escuchaba. Cada vez que repetía sus palabras, yo sentía que mi hija se alejaba un paso más. Sin embargo, no todo se perdió. En medio de esa sombra
apareció una luz, mi nieta Clara. Desde niña tuvo un corazón distinto, suave y lleno de curiosidad. A pesar de las indicaciones de su padre, ella me buscaba en secreto. Tocaba la puerta sin avisar. Entraba con un ramo de flores de papel que hacía en la escuela y me abrazaba con fuerza. «Abuela, no le digas a papá que vine», susurraba con esa sonrisa cómplice que solo tienen los niños. En esas visitas clandestinas, yo volvía a sentirme viva. Clara escuchaba mis historias de Galicia. Me pedía que le contara cómo conocí a Ernesto, cómo construimos el hotel, cómo era su tío Alonso. Ella era la única que mantenía el hilo invisible entre mi presente y mi pasado. Si Mirta se alejaba, Clara me recordaba que aún quedaba un pedazo de mi familia intacto. Recuerdo una tarde especial. Clara llegó con un ramo de bugambilias que había cortado del jardín de su casa. Las acomodó en un florero viejo y dijo: «Es para que no se sienta sola, abuela». Yo la miré y pensé: quizá el amor salta una generación cuando la anterior se rompe. Mientras Octavio avanzaba en su estrategia silenciosa, Clara se convertía en mi aliada. Una niña contra un abogado. Una voz de ternura contra la maquinaria fría de un hombre que parecía tenerlo todo calculado. Esa diferencia era abismal, pero también me enseñaba que la esperanza puede sostenerse en los brazos más pequeños. Y así, entre sombras y flores escondidas, empecé a comprender que la batalla por mi propia dignidad no se libraría en papeles ni en firmas, sino en la lealtad de quienes aún sabían mirarme con amor verdadero. Entre la sombra de Octavio y la luz menuda de Clara la última semana de diciembre, llegó con un murmullo inquieto. Fue Isabel quien me llamó primero. Isabel es mi amiga más antigua en Querétaro. Nos conocimos cuando yo abría el hotelito en San Miguel, y ella, con su carácter práctico y su risa franca, me enseñó a lidiar con proveedores y con turistas caprichosos. Nunca me adornó la verdad. Quizá por eso, cuando su nombre apareció en la pantalla, sentí que iba hasta a escuchar algo que ya temía. Leo dijo sin rodeos: «Mirta anda rara, pero dice que sí te espera el 31». «¿Rara cómo?» «No sé». Cortante. Como si hubiera aceptado por compromiso. Igual yo que tú iría, pero con cuidado. Colgué con el corazón desacompasado. «Te espera el 31». Repetí en voz baja como si fuera una llave que por fin abría la puerta adecuada. Decidí aferrarme a esa frase y no a la palabra rara. Me conozco cuando el deseo aprieta la prudencia, se me encoge. Esa tarde bajé al mercado de Santa Rosa. Quise flores blancas impecables que no dejaran dudas sobre mis intenciones. Elegí calas de tallo largo frías, al tacto como pequeñas lunas recién cortadas. La muchacha del puesto me las envolvió en papel mantequilla y me regaló una ramita de eucalipto para perfumar la noche. Al volver a casa, extendí las flores sobre la mesa y abrí el costurero donde guardo mis cosas importantes, el sobre con el certificado de ahorro y una caja de madera que Ernesto talló hace siglos con una tapa de arabescos que aún huele a cedro. Puse el sobre dentro de la caja y encima una foto de Alonso con camisa clara y esa sonrisa tímida que todavía me quiebra. Cerré con un listón rojo. Antes de cenar marqué el número de Mirta por si quería ajustar la hora. Atendió Octavio. «Buenas noches, yerno. ¿Está Mirta Está ocupada», dijo. «Ya sabe cómo es el fin de año, una locura. Pero sí la esperamos el 31 a las 9». «Perfecto. Necesitan que lleve algo». «No se preocupe, doña Leo, con que venga es suficiente». Su voz sonaba tersa, demasiado pulida como un piso recién encerado, donde una puede resbalar. Le pedí que le diera un beso a mi hija y colgué con una inquietud pequeñita, apenas un alfiler. Minutos después, Mirta mandó un mensaje. «Ven a las 9. No llegues antes, por favor». No dijo mamá, no puso ningún corazón, ningún te espero. Solo la instrucción seca. Me quedé mirando la pantalla como quien observa una nube y quiere adivinarle una forma que no tiene. Recordé lo que me advirtió Isabel. Y sin embargo me escuché diciendo en mis adentros:
No exageres, Leocadia. Es fin de año. Todos andan con prisa. Fui a la cocina y preparé caldo de pollo. El vapor empañó los vidrios y por un instante imaginé que esa neblina también podía cubrir mis dudas. Mientras comía pensé en Clara. Consideré escribirle, pero era tarde y no quería ponerla en problemas. Sabía que sus visitas a escondidas ya habían causado más de una discusión en esa casa. Me contuve. A la mañana siguiente Isabel pasó por mi casa con un panqué de naranja. Entró, dejó el postre en la mesa y me miró como se mira a alguien que va a cruzar un puente dudoso. ¿Estás segura de ir? Leo. Me dijo que sí, me espera. Respondí, y Octavio también lo confirmó. Ya, solo, si ves algo raro no te quedes. No estás para aguantar frialdades. No voy a aguantar frialdades. Mentí con una seguridad que no tenía. Voy a llevar paz. Pasamos un rato en silencio. Isabel cortó 2 rebanadas del panqué y el aroma me recordó las navidades antiguas. Ernesto riendo, Alonso colocando luces. Mirta mandando órdenes con la autoridad teatral de los 15 años. Quise quedarme en esa memoria, pero la realidad tocó de nuevo. Otro mensaje de Mirta. No traigas nada, ya está todo controlado. ¿Controlado? Pensé. ¿Qué se controla en una cena de Año Nuevo? La alegría no se controla. Aún así no solté la ilusión. Volví hasta abrir la caja de madera para revisar que todo estuviera en su lugar. El sobre, la foto, una tarjeta donde escribí. Para empezar de nuevo. Te quiero, mamá. Practiqué en voz baja lo que diría al llegar, que extrañaba su risa, que no quería discutir, que el pasado no debía seguir pesándonos. Por la noche acomodé las calas en el florero más lindo y alisé el listón rojo de la caja. Frente al espejo me probé el chal de lana que me regaló Ernesto en nuestro último invierno juntos. Me sonreí a mí misma con una ternura un poco temblorosa. Sí, había señales, la voz tirante, los mensajes secos, las evasivas de Octavio. Las vi, pero elegí otro camino, creer. Porque a veces el corazón, por no morir de frío, decide encender su propia fogata. Y yo esa noche me prometí que la llama no se apagaría antes de llegar a su puerta. La noche del 31 cayó con una claridad que dolía. El cielo de Querétaro estaba despejado, tachonado de estrellas, como si alguien hubiese sacudido el azucarero sobre un mantel negro. Me vestí temprano. Blusa de hilo blanco, pantalón de tela gruesa y el chal que Ernesto me había regalado. El perfume apenas una gota detrás de las orejas, como si quisiera recordarme que todavía sabía presentarme con dignidad. A las 8:40 salí de casa. Caminé 3 cuadras hasta la esquina y tomé un taxi. El conductor, un joven amable, me preguntó si iba a una fiesta. A ver a mi hija, respondí. Noche especial. Llegamos a su calle a las 8:58. Vi los coches estacionados frente a la casa de Mirta, 2 SUVs, un sedán brillante y una camioneta con luces navideñas colgando del espejo. Desde la acera escuché la música salsa suave mezclada con risas, el tintineo de copas y alguna voz femenina diciendo algo sobre las uvas. Sostuve la caja de madera con ambas manos bien firme y las calas envueltas en papel descansaban bajo mi brazo. Me acerqué a la puerta con el corazón tamborileando, como los cohetes que ya comenzaban a estallar a lo lejos. Toqué una vez. Esperé. Volví a tocar. El sonido del timbre fue tragado por la música. Escuché pasos acercándose. La puerta se entreabrió apenas. La cara de Mirta apareció primero, el cabello recogido, un vestido azul oscuro, los labios pintados sin sonrisa. Octavio detrás con una copa en la mano y esa mirada suya que siempre parece estar midiendo costos. «Mamá», dijo ella, «¿qué haces aquí?» Me quedé helada un segundo. Quise pensar que era una broma, un malentendido, que al segundo siguiente se abriría la puerta del todo y me diría: «Pasa, ya está todo listo». «Mirta, vine como dijiste, con el regalo, las flores». Extendí la caja como una ofrenda. Ella no la miró, solo apretó los labios. «Es que no eres bienvenida esta noche»,
dijo en voz baja pero firme. «Quédate afuera, por favor». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, pero no caí. Me quedé quieta. Las calas temblaban bajo mi brazo. El lazo rojo de la caja se soltó apenas como si también se negara a aceptar lo que estaba ocurriendo. «¿Qué dices?» «Pero si me escribiste. Dijiste que viniera hasta las 9. Lo escribí por compromiso, mamá. Octavio me insistió en que te lo dijera claro. Y tiene razón, no queremos conflictos hoy. Conflictos. Solo vine a estar contigo. Con ustedes. No es el momento. No es tu lugar». Entonces fue Octavio quien se acercó sin dejar su copa. Doña Leo dijo con esa voz perfectamente planchada. «Le pedimos que se retire. No queremos escándalos ni escenas. Estamos con invitados». Las palabras cayeron como hielo sobre mis mejillas. No grité. No lloré. Solo di un paso atrás mientras Mirta cerraba la puerta, lenta como si sellara, no solo la entrada hacia su casa, sino a su historia. Me quedé allí, sola, en la acera. El viento me azotó la cara con un silbido sordo. La música adentro siguió sonando, y por un instante escuché a alguien brindar «Por los que estamos aquí, los que realmente importan». Miré mis manos. El lazo de la caja colgaba flojo y las calas se arrugaban con el frío. El papel se humedecía. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar con fuerza. Rojos, verdes, dorados. Uno explotó justo encima de la casa como una burla brillante. Mi aliento salía en nubes cortas. Temblaba no solo de frío. Era un temblor más profundo el de alguien que entiende, en un solo segundo, que ha sido borrada del lugar donde antes era raíz. No sé cuánto tiempo estuve allí. 5 minutos. 10. Un coche pasó y me lanzó una ráfaga de luz amarilla. Bajé la mirada y vi que la tapa de la caja se había abierto un poco dentro, el sobre seguía intacto. Cerré con cuidado. Ajusté el listón. Saqué el teléfono. Mis manos temblaban tanto que me costó marcar. Pero lo hice. Llamé a mi abogado. «Licenciado Vargas, disculpe la hora. ¿Recuerda esos documentos que firmé en noviembre? Quiero ejecutarlos». «Sí, todos». Esta noche. Guardé el celular. Crucé la calle y me senté en la parada del autobús. Nadie me abrazó al recibir el año. Pero en ese momento, entre cohetes y humo, supe que la herida ya no sangraba. Se estaba endureciendo. Y con ella mi decisión. Me quedé sentada en la banqueta como si fuera una estatua olvidada por el tiempo. El concreto estaba frío, pero ni lo sentía. Las flores se me habían escurrido de las manos. Una cala rodó hasta la cuneta arrastrada por el viento. A lo lejos estallaban más fuegos artificiales. Cada explosión me sacudía por dentro como si mi corazón se fragmentara con cada color en el cielo. Pasaron unos minutos, o tal vez fueron horas, no sabría decir. De repente vi pasar a un vecino, el señor Peña, con sus 2 nietos. Me reconoció al instante. «¿Doña Leocadia?», dijo con voz baja como si temiera incomodarme. «¿Está bien?». Yo asentí con la cabeza torpe. El más pequeño, un niño con bufanda azul, me miró con esos ojos redondos llenos de curiosidad. Tenía en la mano una bengala encendida. Cuando se apagó, la agitó como si pudiera encenderla otra vez. «¿Está esperando a alguien?», insistió el señor Peña dando un paso más. No respondí. «Ya no». Él se quedó un segundo más, quizás esperando que dijera algo más, que aceptara ayuda, que llorara. Pero yo no lloré. Aún no. Cruzaron la calle. El niño se volvió para mirarme una última vez. Y luego desaparecieron. Fue entonces cuando me quedé completamente sola otra vez, que sentí cómo se me rompía el pecho. No fue un llanto sonoro escandaloso. No. Fue un llanto hacia adentro, de esos que rasgan por dentro, que dejan grietas permanentes. Mirta, mi hija, la niña que yo había criado entre miedos y cuentos, la que temblaba con las tormentas, la que dormía abrazadas mi rebozo. Y ahora me dejaba fuera como si fuera una extraña, como si jamás le hubiera dado la vida. Me incliné hacia adelante, hundiendo el rostro entre las manos.
y en medio de ese temblor silencioso recordé una frase. La dignidad no se negocia. No era una frase cualquiera. La había dicho Ernesto una tarde en San Miguel, cuando un socio quiso hacerle firmar un trato injusto. Lo recuerdo perfectamente. Mi esposo dejó la pluma sobre la mesa y se levantó sin decir más. Esa noche, mientras tomábamos café en la terraza, me dijo: perder dinero no duele tanto, Leocadia. Lo que duele es entregar la dignidad por miedo a quedarse solo. Y ahí estaba yo 20 años después, sola en una banqueta, con las manos vacías y el corazón hecho trizas, pero la dignidad empezando a levantarse como un ave vieja que aún recuerda cómo volar. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. Metí el sobre en el bolso con cuidado. Luego tomé el celular. Busqué en contactos. No al licenciado Vargas, no. Él era eficiente, sí, pero no tenía alma. Busqué a Barrenechea. Ignacio Barrenechea, viejo amigo de Ernesto, mi abogado de toda la vida. Y sobre todo alguien que entendía que a veces una acción no es venganza, sino defensa legítima. Bueno, respondió su voz rasposa como siempre, pero aún despierta. Nacho, dije usando el diminutivo que solo uso cuando ya no tengo fuerzas para fingir. Tienes 1 minuto para ti, los que hagan falta. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. Necesito que mañana mismo congelemos todo. Las cuentas, las participaciones en la empresa, los fideicomisos. Todo lo que esté a nombre de la familia, pero que haya salido de mí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Y luego su respuesta, breve, clara como una espada: mañanas a primera hora. Lo dejaremos como hielo. Gracias, Nacho. Leocadia, esto va a tener consecuencias. Miré hacia la casa iluminada donde mi hija celebraba sin mí. Sentí que el aire me dolía en los pulmones. Ya las tuvo. Ahora es mi turno. Colgué. Me levanté lentamente como quien se recompone hueso por hueso. La calle seguía vacía, pero dentro de mí algo había despertado. Esa madrugada no dormí. No porque el cuerpo no lo necesitara, sino porque el alma no sabía cómo descansar. Me senté en el pequeño escritorio del rincón con la luz tenue de la lámpara amarilla y abrí la libreta de tapas duras, donde durante años fui apuntando todo lo que alguna vez compartí con Mirta. No fue una libreta contable. Era más bien un mapa de afectos transformados en documentos de promesas envueltas en firmas. Tomé el bolígrafo y escribí en mayúsculas: inventario de traiciones. Departamento en Guadalajara. Mi primer regalo grande para ella y Octavio cuando se casaron. Un espacio con vista al parque lleno de luz. Lo compramos con los ahorros de Ernesto y mío y lo pusimos a su nombre como muestra de confianza. Para que empiecen su vida con libertad, dijimos. Ellos ni siquiera pagaron el notario. Cuentas bancarias conjuntas. Después de que Alonso falleció, yo ya no quería estar sola para nada. Entonces, Mirta me convenció de abrir cuentas compartidas. Así es más fácil ayudarte, mamá, me dijo con esa dulzura que usaba solo cuando necesitaba algo. Firmé sin pensar. Años después ya no podía hacer una transferencia sin su autorización. Yo, la dueña original, me volví invitada en mi propio dinero. Las acciones del hotel. Ese me dolió más. El hotelito en San Miguel había sido el proyecto de vida de Ernesto. Construido piedra por piedra. Decorado por mis manos. Recuerdo a Alonso corriendo por los pasillos cuando tenía 8 años. Después de su muerte, dejé de ir con frecuencia. Mirta me insistió. Mamá, déjalo en manos de Octavio. Él sabrá administrarlo. Y yo, vieja tonta, accedí. Cedí el 60% de la participación con una cláusula tan ambigua que Octavio la pudo usar como llave para tomar el control total. Nunca más volví a ver balances ni cuentas claras. La camioneta Toyota. Fue un detalle menor pero simbólico. Era mía. Y terminó en manos de Clara sin que ella lo supiera. Porque su madre la puso a su nombre como estrategia fiscal. Nunca más la vi. Y así, renglón tras renglón,
Fui desnudando cada decisión que había tomado con amor y que ellos habían convertido en oportunidad. Me dolía la espalda, pero más el pecho. Cada firma mía fue como una flor entregada con ternura. Y ahora veía cómo esas flores marchitas me estrangulaban desde la raíz. Rabia. Una palabra que pocas veces usé en mi vida. Pero esa noche me llenó el cuerpo. No una rabia explosiva ni infantil, sino una rabia madura, sobria, que llega cuando entiendes que el silencio fue cómplice. No más. Cerré la libreta y me serví un café negro fuerte. Tomé aire. Y entonces lo dije en voz alta como si al pronunciarlo lo hiciera real. Se los voy a quitar. Uno por uno. Sin gritos. Sin drama. Pero se van a quedar sin nada que lleve mi nombre. Pensé en Ernesto. En su forma de callar cuando estaba decepcionado. En su manera de defendernos sin alzar la voz. Yo haría lo mismo. No me convertiría en monstruo. Solo en memoria. Una memoria que cobra. Esa misma mañana, antes de que el sol se asomara entre los tejados de Querétaro, le mandé un mensaje a Barrenechea: prepárese. Haremos una auditoría completa de todo lo que salió de mí y terminó en manos ajenas. Esta vez no hay vuelta atrás. Apagué el celular. Por primera vez en años no temí lo que vendría. Porque ya había perdido lo más valioso, la ilusión. Ahora solo quedaba recuperar la verdad. El 2 de enero amaneció con un cielo gris y bajo, de esos que no anuncian tormenta, pero tampoco esperanza. Me vestí con calma, falda larga, blusa de lino, un rebozo oscuro que me cubría los hombros como si fuera una armadura. El chofer que envió Barrenechea me esperaba puntual frente a la reja. Y durante el trayecto no dije palabra. No era día de conversación. Era día de estrategia. El despacho del licenciado Barrenechea estaba en una antigua casona del centro de Querétaro, con paredes de piedra y un aroma tenue a papel viejo y café tostado. Él ya me esperaba en la sala de juntas con sus lentes en la punta de la nariz y su libreta abierta como si ya supiera lo que venía. Doña Leocadia dijo con voz grave sin rodeos: «¿Estás segura de que quiere proceder?» «Estoy viva, Barrenechea. No voy a pasar mis últimos años arrepintiéndome de haber sido buena. Empecemos». Le expuse todo con detalle. Las donaciones, los documentos, las propiedades y los movimientos que convirtieron mi confianza en herramienta para borrarme. Quiero iniciar una revocación por causa de ingratitud. «Hay base legal. ¿No es así?» Él asintió despacio tomando nota. «Lo hay, aunque no es fácil. Necesitamos probar actos concretos de desprecio, humillación o abandono. Algo más que un distanciamiento». Lo miré directo a los ojos. El 31 de diciembre mi hija me dejó afuera de su casa bajo el frío con un regalo en las manos. Su esposo estaba detrás de ella mirándome con una sonrisa burlona. Eso no es distanciamiento. Eso es expulsión. Y tengo testigos. El vecino, los niños, la cámara de la casa de al lado. Barrenechea levantó una ceja interesado por primera vez. Eso ayuda. Mucho. Pero debemos actuar con rapidez. En cuanto se enteren, intentarán mover los bienes a terceros. No podrán mover lo que no saben que existe. Saqué de mi bolso un sobre sellado. Él lo abrió con cuidado y lo que encontró dentro le cambió la expresión. ¿Esto es real? Propiedades en Yucatán. 3 terrenos urbanos en Valladolid y una pequeña hacienda en ruinas que heredé de mi tía Maruxa. Nunca las puse a nombre de nadie. Ni siquiera Clara lo sabe. Esto puede cambiar todo. Eso creo, respondí. Quiero que redacte hoy mismo un fideicomiso exclusivo a favor de Clara. Con cláusulas claras no se puede vender hasta que cumpla 30 años. No puede ser transferido a terceros. Si algún miembro de su familia intenta presionarla para acceder al dinero, el fideicomiso se congela por 5 años. Barrenechea sonrió, pero no con ternura. Con respeto. Sabe exactamente lo que está haciendo, ¿verdad? He sido buena toda mi vida. Ahora voy a ser justa. ¿Qué es distinto?
le advierto, dijo cerrando la carpeta. Esto será guerra, doña Leocadia. Van a venir con todo. Y no será limpio. Me incliné levemente hacia adelante. Ellos la declararon primero. Yo solo estoy aceptando el combate. Él se quedó en silencio unos segundos. Luego se puso de pie. Necesitaré que me firme esto y también que redactemos una carta de intención. Si la prensa llega a enterarse, será mejor tener claro quién es la víctima. Que lo lean todos si quieren. No tengo nada que esconder, solo lo que me quisieron robar. Al salir del despacho el viento me golpeó en la cara como si quisiera recordarme que aún era invierno. Pero yo no sentí frío. Por primera vez en mucho tiempo sentí fuego. Uno que no quema sino que impulsa. Uno que no nace de la venganza, sino de la dignidad. Esa misma tarde Clara me llamó. No le conté nada aún. No era el momento. Pero antes de colgar, me dijo abuela, ¿estás bien? Y yo por fin respondí con verdad. Estoy empezando a estarlo, hija. Apenas estoy empezando. No pasaron más de 5 días desde mi cita con el licenciado Barrenechea, cuando el teléfono fijo de casa sonó. Era una línea que rara vez usaba ya, pero supe de inmediato quién estaba del otro lado. ¿Mamá? La voz quebrada de Mirta como un hilo de seda a punto de romperse. Guardé silencio unos segundos. No por frialdad, por estrategia. Recibí una notificación. De un abogado. Tú lo enviaste. Me acomodé en la silla junto a la ventana desde donde veía las jacarandas perdiendo sus últimas flores. Sí, dije con calma. Lo envié yo. ¿Pero por qué? Así sin avisarme. Después de todo lo que hemos pasado, repetí no sin cierta ironía. Supuse que todo entre nosotras había quedado en el pasado. Desde la noche de Año Nuevo. Al otro lado de la línea un sollozo contenía su respiración. Después otra voz lejana pero reconocible atravesó el auricular. Octavio. Su tono no era suave. Dile que no firmaremos nada, que no nos puede quitar lo que ya es nuestro, Mirta. Intentó bajarle el volumen como si esconder la realidad bastara para anularla. Octavio está muy alterado, me susurró. Dice que esto es una humillación, que si la prensa lo sabe puede afectar su despacho. ¿Y tú qué dices, Mirta? Pregunté apretando suavemente el borde de la mesa con la mano libre. Yo no sé. Estoy confundida. Esto se salió de control. Yo nunca quise llegar a esto, mamá. De verdad, solo quería que nos entendiéramos, que dejaras de meterte tanto. Ahí estaba la herida vieja aún abierta, su manera de interpretar el amor como intromisión. ¿Y dejarme afuera sola en la calle con tu regalo en las manos? ¿Eso también fue por entendimiento? La línea quedó muda unos segundos. Luego una respiración profunda. No sabía que Octavio iba a tener que hacer eso. Yo no quería, pero ya estaba todo preparado. Y él dijo. Interrumpí suavemente. Siempre es él quien dice. Tú solo repites. La imagen de mi hija de joven tan decidida con sus libretas llenas de sueños y los pies manchados de tierra en San Miguel se superpuso a esta mujer que ahora sollozaba sin dirección propia. Y aunque una parte de mí aún la quería con el amor torpe e incondicional de madre, otra más firme, más despierta, ya no le debía esa debilidad. Hubo un breve silencio, como si al otro lado del teléfono el mundo se hubiese detenido. Mamá susurró. No dejes que esto nos destruya. Miré el reloj. Las 6:22 de la tarde. Exactamente una semana desde que me cerraron la puerta en la cara. Respiré hondo. La puerta que tú cerraste. En Año Nuevo, Mirta. También la cierro yo. No hubo gritos, ni insultos. Solo el clic seco de una llamada que se termina. Y el eco suave pero certero de un vínculo que ya no era. Esa noche por primera vez en años dormí sin pastillas, y mientras me cubría con la colcha azul que tanto le gustaba a Alonso, y que todavía olía levemente a su colonia antigua, pensé en lo extraño que es el corazón, cómo puede sangrar en silencio, y aún así encontrar fuerza para latir.
¿Cómo puede romperse tantas veces? Y seguir. Cerca de la medianoche bajé a la cocina y preparé té de azahar. En la penumbra escribí un nombre en una hoja en blanco. Clara. Esa sería mi respuesta. Mi legado. Mi escudo. Mirta había elegido. Ahora por fin también lo hacía yo. La mañana del 15 de enero el timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era demasiado temprano para ser el cartero y demasiado tarde para ser una vecina amable. Me asomé por la mirilla. Un joven de saco gris me extendía un sobre manila. Doña Leocadia Santiso, sí. Notificación oficial. Que tenga buen día. No lo abrí en el momento. Fui hasta la cocina, puse agua para té de manzanilla y me senté con el sobre en la mesa como si fuera un animal dormido al que nadie quiere despertar. Cuando al fin rasgué el borde, supe lo que era. Octavio había movido su ficha. Una demanda. Alegaba que yo no estaba en plenas facultades mentales. Comportamientos erráticos, decisiones impulsivas posibles, síntomas de senilidad progresiva. Adjunto una solicitud de evaluación médica por peritos externos. Me eché hacia ahí atrás en la silla y por un segundo creí sentir la mano de mi difunto esposo en el hombro. Como solía hacer cuando algo lo enfurecía, ni una palabra solo, un peso firme protector. Barrenechea llegó esa misma tarde. Leyó el documento con una ceja levantada. Esto es una jugada sucia, pero no inesperada. Si logran probar incapacidad, pueden anular cualquier decisión legal tuya, incluyendo la revocación de donaciones. No estoy loca, dije con un hilo de voz. Y vamos a demostrarlo. Fue entonces cuando sonó mi celular. Un mensaje. De Clara. Solo decía: abuela, creo que esto te va a servir. No sabía si mandártelo, pero ya no puedo quedarme callada. Venía acompañado de un archivo de audio. Lo escuchamos juntos. ¿Y si no firma Octavio? ¿Y si se arrepiente? Entonces la llevamos con el doctor Ferrer. Ese tipo firma lo que le pagues. Le diagnosticas algo leve, pero degenerativo. En 6 meses ya nadie le cree una palabra. La voz de Mirta. Clara lo había grabado. Sin que ellos lo supieran. Siguieron otros fragmentos. Uno donde discutían cómo acceder a mis cuentas. Otro en el que Octavio decía que la vieja ya no entiende nada. Solo hay que hablarle suave y se confunde sola. Apagué el celular con las manos temblorosas. No de miedo, de indignación. Barrenechea respiró hondo. Esto cambia todo. Estas grabaciones, si se autentifican, no solo te protegen, pueden abrir un proceso penal por intento de manipulación y falsedad. Le enviamos los audios a un perito digital. 2 días después, su informe confirmaba que no habían sido editados, que las voces coincidían con los registros públicos de Octavio y Mirta. Cuando el abogado de Octavio intentó presentar su demanda en tribunales, ya teníamos la contrademanda en marcha. Con las pruebas, con los peritajes, con la voz de Clara como testigo, la cara de Octavio, según me dijo Barrenechea, fue un poema de piedra al enterarse. Intentó desestimar los audios como cosas de una adolescente resentida, pero Clara, con la frente alta y una serenidad que me llenó de orgullo, declaró frente al juez: los grabé porque mi madre y mi padrastro querían quitarle todo a mi abuela. Y porque no soy como ellos. No volví a ver a Octavio en persona, pero supe que su furia era volcánica. Empezó a dormir en la oficina. El despacho recibió quejas de otros clientes por su maltrato a empleados. Mirta, según Isabel, ya no salía de casa. Los vecinos empezaron a murmurar. Yo, en cambio, salía a caminar cada mañana por el jardín Cenea, con un paso lento pero firme. Sabía que la guerra no había terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Tenía algo mejor, la verdad. Y a Clara. Y eso en este mundo vale más que cualquier testamento. El primer fallo judicial llegó un martes gris con olor a tierra mojada y café recién colado. Barrenechea entró a mi casa sin quitarse el abrigo, con una sonrisa apenas dibujada en los labios. Primer revés para ellos. El juez reconoció la figura de ingratitud manifiesta.
Las donaciones pueden ser revocadas. No necesité preguntar más. El departamento en Guadalajara, el que tanto cuidó mi esposo, volvería a mis manos. No por rencor, sino por justicia. Pero ese fue solo el principio. En los días siguientes las noticias se apilaron como fichas de dominó. El banco congeló la cuenta conjunta. El notario con el que Octavio había hecho los traspasos fue citado a declarar. Y lo más dulce, una notificación interna del hotel en San Miguel de Allende confirmó que mis acciones ya no eran suyas. Porque sí, había previsto todo. Años atrás, en uno de esos arrebatos de desconfianza que una madre no quiere confesar, ni siquiera ante el espejo, pedí a mi esposo que creáramos un mecanismo legal para proteger nuestra participación en la empresa familiar. Él lo hizo sin dudar. Así que cuando Mirta intentó vender su parte, mi parte del hotel, el abogado del comprador le explicó con voz neutra pero firme que ella no figuraba ya como accionista. Y fue entonces cuando me llamó. El celular sonó a las 9:37 de la mañana. Lo reconocí al instante, era el número de Mirta. Me quedé mirándolo unos segundos. Vibraba insistente como si del otro lado hubiera una vida aferrándose al borde del abismo. Respondí. No con la voz, con el silencio. Deslicé el dedo y contesté sin hablar. «Mamá. Mamá, por favor, escúchame». Su voz temblaba como las hojas secas en diciembre. No sabía. No entendía lo que hacía. Octavio me dijo que tú ya no estabas bien. Que era mejor para todos. No dije nada. Solo escuché el sonido del viento al otro lado de la línea y un sollozo que parecía romperla en dos. «Mamá, nos van a quitar todo el banco. El hotel. Clara está de tu lado. Por favor, no me dejes así». Entonces, con una serenidad que no sabía que tenía, acerqué el celular a mi oído y susurré. «Mirta, la puerta que cerraste en Año Nuevo, también la cierro yo». Y colgué. No para castigarla. No por venganza, sino porque por fin entendí que a veces amar también es soltar. Soltar la herida, el engaño, la necesidad de que el otro reconozca lo que hizo mal. Ese día me senté en el jardín con mi taza de té. El rosal blanco que planté con Alonso estaba floreciendo. Acaricié una de las flores, cerré los ojos y recé. Por mí, por ella, por el final de una época. Mientras tanto, en la otra parte de la ciudad, Mirta lloraba frente a un escritorio vacío. Octavio no estaba. Clara no estaba. Nadie contestaba sus mensajes. Y las paredes de su casa, antes tan limpias y modernas, empezaban a hablarle. Con ecos de abandono. Con preguntas que ya no podía esquivar. Porque la ruina más profunda no es la que ocurre en los tribunales. Es la que ocurre cuando ya no te reconoce, ni tu propia madre. El calor del mediodía caía como plomo sobre las calles empedradas de Querétaro, cuando me llegó la noticia. Fue Clara quien me lo dijo con voz seca, sin adornos. Octavio se fue. Dejó a mi mamá esta mañana. Pausa. Dijo que ya no tiene sentido seguir con alguien sin patrimonio. Yo no dije nada. Solo asentí y me serví otro vaso de agua. A veces el silencio es la única respuesta digna frente a las ruinas ajenas. Octavio había sido siempre un estratega. No amaba, negociaba. No cuidaba, calculaba. Y cuando Mirta, despojada de todo lo que alguna vez creyó tener, intentó apoyarse en él, él simplemente se marchó. Un mensaje de voz. Un «lo siento, esto ya no es lo que me prometiste» como despedida. Así quedó mi hija sin esposo, sin hotel, sin casa a su nombre. Solo con un montón de deudas y un apellido que de pronto ya no le abría puertas. El sol estaba en su punto más alto cuando la vi. Mirta venía caminando por la calle, envuelta en un vestido que alguna vez fue elegante, pero ahora parecía fuera de lugar, con el maquillaje corrido y el cabello suelto, revuelto por el viento seco. Se detuvo frente a mi portón jadeando como si hubiera corrido. Golpeó la reja con una mano temblorosa. «Mamá, ábreme, tenemos que hablar». No me moví. Desde la sala podía ver las Sitges a través de las persianas. El sol le pegaba de frente.
Sudaba. Gritaba. «¡Tú no puedes hacerme esto! ¡Soy tu hija!». Su voz subía como un disparo. «Esto es una locura, una venganza ridícula». Recordé aquel 31 de diciembre. Yo temblando bajo el frío con el regalo intacto en las manos. Ella mirándome desde la puerta entreabierta como si yo fuera una molestia. Algo viejo descartable. Respiré hondo. Sentí una punzada en el pecho, pero no de dolor. Era otra cosa. Algo parecido a justicia. «Abre, por favor», gritó otra vez. «No puedes dejarme así». No respondí. Ella golpeó de nuevo. 1, 2 veces, hasta que los nudillos le dolieron. ¿Qué clase de madre hace esto?, chilló. Y entonces el destino, o quizás el tiempo, le devolvió el gesto. Porque ahí estaba ella sola afuera, bajo el sol ardiente, gritando. Y yo, adentro en mi hogar sin abrir la puerta. La escena tenía un eco cruel, sí, pero también una lección. Todo lo que se hace vuelve. No sé cuánto tiempo estuvo allí. Tal vez 20 minutos. Tal vez toda una vida para ella. Cuando por fin se fue, sus pasos eran pesados, arrastrados, como si cada metro le pesara años. Me acerqué a la puerta, la abrí apenas. El silencio afuera era absoluto. Solo el sonido distante de un camión de basura y una paloma en el tejado. En el suelo una huella de sus tacones marcaba la tierra reseca. Nada más. Volví a entrar. Cerré la puerta con suavidad. Y me permití respirar. No con rencor, con paz, porque por fin había entendido que perdonar no siempre es abrir la puerta. A veces perdonar es no volver a dejar que te la cierren en la cara. La casa estaba en silencio cuando Clara llegó. Era temprano, aún no daban las 9, pero el aire ya traía ese calor seco que anunciaba que febrero se acercaba sin pedir permiso. Ella entró sin tocar, como siempre lo había hecho desde niña, con paso decidido y mirada que mezclaba fuerza y ternura. Yo ya la esperaba en la sala con los documentos sobre la mesa. «¿Por qué tanta formalidad, abuela?», dijo, dejando su bolso en el sofá. «Me asustaste con el mensaje». Le ofrecí café, y cuando se sentó frente a mí, abrí la carpeta de cuero marrón con la misma delicadeza con la que uno desdobla una carta del pasado. Coloqué las escrituras una a una sobre la mesa: el terreno en Yucatán, el pequeño hotel en San Miguel, el departamento en Oaxaca, todo ahora bajo el fideicomiso. Todo esto, empecé mirándolas a los ojos. «Te pertenece». Clara parpadeó. Miró los papeles sin tocarlos, como si temiera que desaparecieran si los rozaba. «¿Cómo que me pertenece?». «Lo firmé esta semana. El fideicomiso está así a tu nombre. Nadie más puede tocarlo. Ni Mirta, ni Octavio, ni siquiera yo». Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la vista, y cuando volvió a la acera a alzarla, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Abuela, yo no quiero tu dinero», susurró con la voz quebrada. «Solo quiero que nunca me faltes». No pude evitar sonreír. Una sonrisa serena, llena de una ternura que me atravesó por dentro. «El dinero es un escudo». «Clara», le dije, «en este mundo, tener algo propio es también tener voz. Pero tú eres mi verdadera herencia». Ella se levantó, rodeó la mesa y me abrazó como cuando era niña, con los brazos apretando fuerte, como si pudiera protegerme del tiempo, de las pérdidas, de todo lo que dolió. «Gracias por confiar en mí», murmuró. «Siempre lo hice. Incluso cuando eras pequeña y defendías a tus compañeros en el colegio, incluso cuando venías escondidas a traerme flores. Yo sabía quién eras». Nos quedamos así en ese abrazo que sellaba algo más que un acuerdo legal. Era el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Después, mientras hojeaba los papeles con más calma, Clara se detuvo en uno de ellos. «Y este terreno frente al mar, siempre lo tuviste». Asentí. «Tu abuelo y yo lo compramos en secreto. Íbamos a construir una casita para los dos cuando nos jubiláramos. Él no alcanzó a verla terminada». Ella acarició el plano con la yema de los dedos. «Tal vez podamos hacer algo allí. Un lugar para artistas, para mujeres mayores, para quienes ya nadie escucha.
La miré sorprendida. Luego reí. ¿Ves por qué te lo dejé a ti? Clara sonrió. Y en ese instante supe que por primera vez, en mucho tiempo, el futuro tenía nombre. Y ese nombre era ella. Las noticias llegaron como suelen llegar las cosas tristes, en voz baja, entre susurros del mercado y murmullos en la panadería. Una vecina me lo dijo mientras elegía mangos Doña Leo. Supo de Mirta. Está viviendo en unos departamentos allá por la calle Independencia, chiquitos sin ventanas. Dice la señora del local de costura que la ha visto bajar a comprar con los ojos hinchados y la ropa arrugada. No dije nada, solo asentí y volví a mirar la fruta como si su madurez fuera más importante que aquella revelación. Pero esa noche, sentada sola en la cocina, abrí la libreta de apuntes que siempre me acompaña desde hace años y escribí: Mirta ahora habita el mismo silencio que me impuso. No fue venganza, fue justicia poética. Me contaron también que intentó demandar a Octavio, que fue al bufete donde él trabajaba con una carpeta raída bajo el brazo y el rímel corrido de desesperación, que pidió ver a alguien, que alzó la voz en el vestíbulo, que terminó escoltada por seguridad, mientras él, con esa sonrisa cortante suya, la miraba desde la escalera de mármol, como si fuera una extraña. Él la dejó sin pruebas. Todo estábase a su nombre como siempre planeó. Mirta, por amor o por ceguera, nunca pidió copias, nunca firmó acuerdos que la protegieran. Apostó por la lealtad de un hombre que solo sabía sumar números y restar afectos. La misma mujer que un día me cerró la puerta en la cara, ahora no tenía a quien llamar. Supe también que vendió la camioneta, que a veces aceptaba trabajos puntuales como asesora, pero sin credibilidad ni contactos. Todo era cuesta arriba. Algunas amigas comunes intentaron ayudarla, pero ella, orgullosa hasta en la derrota, no aceptó favores. Y yo no hice nada. Ni un mensaje ni una carta. No por rencor, no por desprecio. Simplemente porque entendí al fin que no toda madre puede salvar a su hija si ésta no quiere salvarse a sí misma. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi pasar a una mujer encorvada por el peso de una bolsa del mercado. Tardé un segundo en reconocerla. El cabello desaliñado, los pasos arrastrados, la mirada perdida. Era Mirta. Cruzó la acera sin verme o fingiendo no hacerlo. Tuve la tentación de llamarla, de pronunciar su nombre con esa voz que usaba cuando tenía fiebre de niña y pedía que me quedara a su lado. Pero me contuve, porque recordé aquella noche de Año Nuevo. Recordé el frío en mis manos. Recordé el silencio brutal de la puerta cerrándose. Y entendí que hay dolores que, si se abren otra vez, solo sangran. Al día siguiente, una joven del barrio, sobrina de Isabel, me dejó una notita en la reja. Su hija estuvo sentada un rato frente a su casa. No tocó, solo miró. Después se fue. Guardé el papel entre las páginas de mi libreta, sin lágrimas, sin ira. Solo una frase me quedó rondando la mente como un eco antiguo. El abandono que sembraste, hija, floreció. Y así cada una, ella y yo, aprendimos que el amor también puede tener límites. Y que a veces el silencio es la única respuesta posible. La sala del juzgado tenía ese olor mezcla de papeles viejos y aire acondicionado, el mismo que recordaba de cuando firmamos hace años la escritura del hotel. Aquel día todos reíamos. Alonso estaba vivo. Mirta aún me abrazaba. Octavio tenía modales suaves y voz convincente. Todo parecía ordenado. Hoy, en cambio, solo había tensión y silencio. El juez era un hombre de cabello gris, lentes delgados y tono pausado. Al principio pensé que era frío, pero comprendí que su frialdad era respeto. Pesaba cada palabra, porque sabía que detrás de esas carpetas había una vida que se había roto. Después de revisar la documentación, los testimonios presentados y las pruebas ofrecidas por la parte demandante, este tribunal declara procedente la revocación de las donaciones realizadas por la señora Leocadia Santiso a favor de la señora Mirta Espinosa
y del señor Octavio Ramírez por el delito civil de ingratitud filial, dijo con firmeza. Un murmullo leve se levantó en la sala. Yo permanecí en silencio. Mis manos, que habían temblado tantas veces desde la noche del 31 de diciembre, estaban ahora quietas sobre mi regazo. Barrenechea me tocó el codo apenas una señal sin palabras. Lo logramos. El juez continuó leyendo uno por uno los bienes. El departamento ubicado en Guadalajara. Las cuentas bancarias conjuntas. El paquete accionario del Hotel Santiso en San Miguel de Allende. Cada frase era un ladrillo regresando a su sitio. Una estructura que me habían desmontado con sonrisas hipócritas y frases dulces, ahora volvía a exalzarse con la fuerza de la ley. Asimismo, se notifica que la señora Santiso, en pleno uso de sus facultades mentales, ha dejado constancia legal de su voluntad testamentaria, en la cual se excluye expresamente a la señora Mirta Espinosa como beneficiaria de cualquier parte de su herencia. Y ahí sí la máscara cayó. Mirta, sentada al fondo, ahogó un sollozo. Octavio ya no estaba. Lo había dejado todo cuando el barco empezó a hundirse. Ella, en cambio, venía a cada audiencia, tal vez esperando que mi corazón titubeara al verla. Pero no sabía o no quería aceptar que el corazón, cuando se rompe del todo, deja de temblar, se vuelve piedra. Yo me levanté despacio, no para salir todavía, sino para mirar al juez a los ojos y a sentir con la dignidad de quien ha sido humillada, pero no vencida. Barrenechea me ofreció el brazo para acompañarme. Afuera el sol era intenso, pero el aire se sentía limpio. Había justicia en el ambiente. Y no hablo solo de la sentencia. ¿Quiere ir a celebrar doña Leo?, preguntó mi abogado. Hay un café a 2 cuadras. Celebrar no. Solo quiero sentarme en paz, tomar un café y mirar a la gente pasar. Él sonrió. Sabía que no buscaba venganza sino cierre. Mientras caminábamos, un joven auxiliar del juzgado salió corriendo. Alcanzó a Mirta en las escaleras y le entregó un sobre. La vi abrirlo con torpeza. Sus manos no eran las mismas de antes, ágiles, cuidadas. Ahora temblaban. Sus uñas sin esmalte. Su rostro sin maquillaje. Leyó unas líneas y luego levantó la vista. Me buscó entre la gente. Nuestros ojos se encontraron por un instante. En los suyos algo se rompía por dentro. Yo ya sabía lo que decía esa carta, la notificación oficial de su exclusión testamentaria. Lo habíamos dejado listo días antes. Mirta abrió la boca, pero no dijo nada. Tal vez quiso llamarme, tal vez no encontró palabras. Yo me giré lentamente y seguí caminando, porque algunas heridas no se curan con disculpas, sino con distancia. En la mesa del café, mientras sorbía un espresso cargado, pensé en todo lo que había pasado, los silencios, las manipulaciones, las puertas cerradas, las llamadas ignoradas. Y también en Clara, en su ternura, en su lealtad, en sus visitas clandestinas con flores blancas. Ella era la razón por la que todo esto tenía sentido. Porque a veces la justicia no es un castigo, es una brújula que vuelve a marcar el norte. Saqué del bolso una pluma estilográfica, la misma que Ernesto me regaló en nuestro aniversario número 30, y abrí la libreta. Escribí: hoy la justicia me devolvió algo más que propiedades, me devolvió el derecho de volver a confiar. Esta vez en quien sí lo merece. Y firmé con pulso firme: Leocadia Santiso. Las calles de San Miguel de Allende brillaban con una alegría que parecía casi imposible un año atrás. Las luces colgaban entre los balcones coloniales. Los fuegos artificiales empezaban a anunciar su presencia con estallidos tímidos, y la música callejera llenaba cada rincón con notas de violín y trompeta. Todo vibraba con una calidez que iba más allá del clima. Yo estaba sentada en el balcón de la casa que ahora compartía con Clara. Desde ahí podía ver las cúpulas iluminadas, los globos de papel flotando en el cielo, y sobre todo la sonrisa de mi nieta, que reía con un grupo de amigos jóvenes en la plaza de enfrente. Tenía una bufanda de lana gruesa, las mejillas rosadas por el frío,
y los ojos chispeantes de vida. A veces me buscaba con la mirada y levantaba la mano. Yo le respondía con un pequeño movimiento de dedos y un guiño. No hacía falta más. ¿Lista para el brindis?, preguntó Clara mientras subía con 2 copas en la mano y una botella de sidra espumosa. Siempre respondí tomando la copa que me ofrecía y sintiendo la suavidad de su mano, esa ternura heredada que no se compra ni se entrena. Nace de quien no traiciona. Nos sentamos juntas arropadas con mantas gruesas, mirando al cielo que ya comenzaba a llenarse de luces de colores. Cada explosión era una pincelada sobre el lienzo oscuro de la noche. ¿Estás pensando en ella?, preguntó Clara sin necesidad de nombrarla. No como antes, dije sin titubear. Ya no me duele. Solo me enseña. Clara asintió. No insistió. Porque sabía de esa noche helada que aún vivía en mi memoria como una postal dolorosa. La caja de regalo en las manos, las flores blancas marchitándose entre mis dedos, la puerta cerrándose con frialdad. El rechazo público, la humillación íntima. Pero también sabía de la mañana siguiente, de la banqueta dura donde decidí no volver a mendigar afecto, del llamado a Barrenechea, de la fuerza que encontré en mí misma como una semilla enterrada que despierta justo cuando el invierno parece más cruel. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije sin mirar a Clara sino al cielo rojizo por la pólvora. Ese frío me quemó. Ella me miró esperando, pero también me despertó, continué. Y en este despertar encontré a mi verdadera familia. Clara apretó mi mano con fuerza. Ninguna palabra suya hubiera sido más precisa que ese gesto. Ningún discurso más necesario que su presencia. El reloj marcó las 12. Desde todos los ángulos llegaron los gritos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2026! Las campanas repicaron, la gente se abrazó, se besó, se deseó cosas con entusiasmo desordenado. Nosotros también lo hicimos. Clara me abrazó con una ternura que me hizo cerrar los ojos. Y allí por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en casa. Después, en la cocina pequeña que habíamos redecorado con azulejos de Talavera, servimos chocolate caliente y cortamos una rebanada del pastel que ella misma horneó. Clara tenía talento para las cosas simples, las que llenan el alma sin grandilocuencia. Sus manos sabían lo que dolía y también lo que curaba. Miré a mi alrededor la pared con las fotografías familiares, las verdaderas, la libreta donde escribía mis memorias, la silla de mimbre heredada de mi madre. Todo tenía historia, pero por fin también tenía paz. ¿Qué te gustaría que hiciéramos este año?, preguntó Clara mientras se recogía el cabello en una trenza suelta. Seguir viviendo así, le dije sin pensar. Sin miedo, sin mentiras. Y si se puede, con más tardes como esta. Con libros, con música, con conversaciones largas. Y con chocolate, añadió ella riendo. Y con chocolate, repetí. Las luces de los fuegos artificiales comenzaron a apagarse. Pero dentro de mí, una claridad distinta se encendía. Porque esta vez no había sombras escondidas en la esquina de la fiesta. No había invitaciones ambiguas ni frases envenenadas disfrazadas de cortesía. Solo había verdad. Solo había amor. Solo había Clara. Y por primera vez en mucho tiempo eso era suficiente. Fin.